quién eres, ni de dónde vienes. En santuario de fe, todos somos bienvenidos. Ven y únete a nosotros en esta familia de fe y experimenta la presencia de Dios en tu vida. Éxodo capítulo 4. ¿Lo tienen? Amén. Verso número 10. Dice la palabra del Señor así. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Verso 14. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, que él habla bien, y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. No me acuerdo si esto lo comenté alguna vez, pero me viene al dedo para poderlo expresar ahora. Hace un tiempo atrás, bastante tiempo atrás, se me dio por meterme en las redes sociales, ¿no? Y comencé a buscar los pastores que conozco. Y veía los mensajes de algunos de los pastores y me fijaba en la reproducción de los mensajes. 47.001. Oh, digo, qué bueno, mira qué lindo. Y busqué el segundo, 20 y pico de mil. Mira qué bueno, pastores que conozco, inclusive que estuvieron compartiendo con nosotros. Y me picó la curiosidad y digo, voy a ver cuántas reproducciones tengo yo. 13. Me agarró una depresión, fue una cosa una experiencia tan fea, por decirlo de alguna manera, porque digo, pero si predico igual que ellos, ¿por qué yo 13 y el otro 47.000? ¿Qué? Y ¿saben que esto es lo que le pasó a Moisés? Este diálogo que acabamos de compartir, Dios está hablando con Moisés y le va a encomendar la tarea de ir a libertar al pueblo de Israel. Y Moisés comienza a ponerle un montón de dudas porque él no se sentía capaz de llevar adelante la misión de Dios. Que es un poco lo que me pasó a mí recién con esto que te acabo de contar. Cuando yo vi esas 13 reproducciones del mensaje que yo había compartido, me sentí incapaz. Y le decía al Señor, Señor, ¿por qué yo? Es lo mismo que Moisés. Yo no sé si tú alguna vez te habrás sentido incapaz. Yo no sé si alguna vez te habrás sentido poca cosa. Y vuelvo otra vez a repetir. Como yo soy el único pecador acá, yo muchas veces me he sentido incapaz y me he sentido poca cosa. Como Moisés. Moisés le pone un montón de excusas a Dios. Algunos dicen de que era tartamudo. No se sabe en realidad. Lo que sí sabe es de que tenía problemas en el habla. Posiblemente haya sido tartamudo o no. Posiblemente haya sido tardo para hablar, es decir, no desenvuelto para hablar. Porque Moisés se daba cuenta de que tenía que enfrentarse a Faraón. Faraón era el tipo más poderoso en ese momento. Y tenía que hablar con él. Y él no se sentía capacitado como para llevar adelante esto. Y de alguna manera estaba reconociéndolo a Dios
de alguna manera estaba dejándolo a Dios de lado, porque él hacía valer su incapacidad, él se justificaba en su incapacidad, él se justificaba en esa falta de condición para llevar adelante la obra, para decirle al Señor, no voy, no quiero. Pero lo estaba dejando a Dios de lado. Entonces, en el verso número 14, Dios se enoja con Moisés. ¿Alguna vez Dios se ha enojado contigo? De nuevo, como yo soy el único pecador, Dios se ha enojado conmigo. Y el verso 14 dice la palabra del Señor de que Dios se enoja con Moisés. Y vamos a ver ahora los versos intermedios entre el 10 y el 14, cómo se va desarrollando este diálogo. Y en el verso 14 le dice a Moisés, está tu hermano que habla bien. ¿Acaso yo no conozco que tu hermano habla bien? Lo que le estaba diciendo a Dios, a Moisés, es, te voy a poner a alguien al lado tuyo para que te ayude. Dice la palabra del Señor de esta manera. En el verso número 10, como hablamos, o como vimos, la inseguridad de Moisés en sí mismo. En el verso 11 y 12, dice, Dios le responde con una afirmación poderosa, Él es el creador de las capacidades humanas. Y acá nos comenzamos a meter en el centro del mensaje. Yo soy lo que soy, no porque soy, Alfredo, sino por la capacidad de Dios en mí. Tú eres lo que eres, no por lo que eres, sino por la manifestación de Dios en tu vida. Porque las capacidades las da Dios. Entonces Dios le estaba diciendo a Moisés, versión Carvajal, yo sé de que vos sos tardo para hablar, yo sé de que vos sos lento, yo sé de que vos tenés esta incapacidad, pero mi presencia está en ti, y eso es lo importante. Lo que quiero decirte y lo que quiere decirle el Señor y lo que nos quiere decir el Espíritu Santo de Dios es que no es por tu incapacidad, es lo que tienes que tener de la presencia de Dios en tu vida. ¿A través de qué? A través del Espíritu Santo de Dios. Entonces, la palabra del Señor nos capacita y nos levanta a pesar de nuestras debilidades. Versos 11 y 12 dice la palabra del Señor, ¿quién le dio la boca al hombre? Aquí Dios está recordando a Moisés que su capacidad, o la falta de su capacidad, no es lo que distingue al éxito de su misión, sino la presencia y la guía divina. Pregunta tonta de la noche. ¿Quieres tener victoria? ¿Quieres alcanzar los propósitos en tu vida? Lo que está en tu corazón, los anhelos que están en tu corazón. No es por ti, es por Dios en ti. Y hay una pequeña diferencia acá. Porque cuando reconocemos y sabemos de que no es por nuestra capacidad, sino por la capacidad de Dios en mí, la cosa cambia, y entonces sabemos que podemos alcanzar aquello que para el hombre es imposible, aquellas cosas que para nosotros es imposible alcanzar, pero estando Dios se hace posible. Porque Moisés, siendo lo que era, pudo sacar a un pueblo de como de 3 millones de personas de la esclavitud y llevar a la victoria. Amado mío, no te mires como tú te estás mirando en el espejo, mírate en la presencia del Señor. No te mires con todas tus limitaciones, mírate en la manifestación del Espíritu Santo de Dios sobre tu vida, que te capacita, que te levanta, que te empodera para que te pueda levantar en victoria en su precioso nombre. ¿Tiene una más? ¿Se me está entendiendo lo que estoy diciendo? Verso número 13. Dice, a pesar de la promesa de Dios, Moisés todavía se resiste. Le pide a Dios que envíe a otra persona. Esto nos muestra que Moisés no solo tenía miedo, sino que dudaba profundamente de sí mismo. ¿Has tenido duda en tu vida? Ah, pastor, la duda es falta de fe. ¿Quién dijo eso? Cuando la duda me hace buscar más de Dios, esa duda es positiva. Ahora, cuando la duda me hace bajar los brazos y decir no lo voy a alcanzar, esa posición es negativa. Porque la duda, cuando está cimentada y busca a Dios, nos edifica, nos ayuda, nos bendice, nos fortalece, nos hace ver de la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Tienes duda? Presenta esa duda en oración al Señor y vas a ver cómo Dios responde a esa duda. Moisés se sentía totalmente incapacitado
y se estaba olvidando de que Dios estaba con él. Amado, te vuelvo a repetir, Dios está contigo para capacitarte, para llevarte de victoria en victoria en su precioso nombre. Amén. Entonces Dios se enoja, pero no lo desecha. Es lo que me pasó a mí. Me enojé con Dios, porque le dije, pero si yo predico igual que ellos, y el mensaje igual, y todos mis argumentos delante del Señor. Y el Señor se enojó conmigo, pero no me desechó. ¿Te has enojado con Dios? Dios no te va a desechar. Dios te va a seguir amando y te va a seguir esperando. Dios va a seguir socorriéndote. Dios va a seguir buscando su manifestación en ti. Dios va a querer derramar de su Santo Espíritu sobre tu vida para que tenga unción, para que tengas poder, para que tenga autoridad. No lo desechó. ¿Por qué? Porque era una mezcla divina de justicia y de gracia. ¿Cuál era la justicia? Que le puso a alguien al lado para que lo ayude. Está bien, no sabes hablar, sos tardo, etcétera, etcétera. Está bien, lo reconozco. Pues te pongo a Aarón, a tu hermano al lado tuyo para que te ayude. Justicia. Pero gracias porque no lo desechó. Escucha, Dios nunca te va a desechar. Dios nunca te va a dejar de lado. Dios siempre va a estar contigo y siempre va a estar buscándote para la gloria preciosa de su nombre. Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones prácticas de esto? Dios puede usarnos a pesar de nuestras debilidades. La obediencia es más importante que la habilidad natural. Dios se compromete a estar con nosotros cuando nos llama a una tarea. Y a veces necesitamos el apoyo de otros, como Aarón lo fue para Moisés. Necesitamos de la ayuda de otros, porque no podemos hacerlo solos. Es imposible hacer la tarea del Señor solo, es imposible vivir solo. Necesitamos a alguien al lado que nos ayude, que nos soporte, que nos acompañe, que cuando caemos nos tienda una mano para levantarnos, no para hundirnos, no para pisarnos. Aarón era la ayuda para Moisés, para la tarea que el Señor le estaba encomendando a Moisés. Ahora, cuando estaba pensando en esto, porque esto me surge hace un par de días atrás, dije, pero ¿por qué no lo llamó directamente a Aarón en lugar de llamarlo Moisés? Si Moisés tenía un montón de limitaciones. Si Moisés, vamos a suponer, de nuevo, vamos a suponer de que era tartamudo. Vamos a suponer de que era tardo para hablar. Vamos a suponer de que tenía miedo de enfrentarlo al faraón. Vamos a suponer todas estas cosas negativas de Moisés. Y aparentemente Aarón no lo tenía. Aarón sabía hablar muy bien. ¿Por qué no lo llamó directamente a Aarón y lo llamó a Moisés? Buena pregunta, no me diga que no. Vamos a tratar de discernir esto. Moisés objeta su llamado diciendo que no es elocuente, y Dios, aunque se enoja, insiste en que Moisés será el líder principal, pero permite que Aarón le ayude como portavoz. El pasaje dice, que ya lo hemos leído: entonces dijo Moisés a Jehová: ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? ¿No soy yo Jehová? Entonces ascendió la ira de Jehová contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, y él lo hablará por ti al pueblo? Porque el llamado de Dios no depende de nuestras habilidades, como te dije antes. El llamado de Dios no depende de las habilidades humanas que nosotros tenemos. Seguramente tú eres hábil en algo. Seguramente tú tienes facilidades para algo. No sé, lo que fuera. Esa habilidad, ese don está en ti. Pero nosotros necesitamos otra habilidad,
que tiene que ver con lo espiritual, que tiene que ver con el camino del Señor, que tiene que ver con el reino de Dios. Y ese don y esa habilidad no viene de la mano humana, es por la presencia de Dios, es por la manifestación del Señor a través del Espíritu Santo de Dios. Entonces las tareas que Dios nos encomienda no es por tu habilidad, es por la presencia de Dios en tu vida. Pero otra de las cosas, Moisés ya había sido preparado para la tarea. Recuerden de que Moisés vivió mucho tiempo en Egipto, en el palacio. Moisés conocía todo lo que pasaba en el palacio. Él sabía cómo moverse dentro del palacio. Aarón no, pero Moisés sí, porque había sido preparado para este momento. Pero no solamente eso, Moisés tuvo que pasar 40 años en el desierto, pastoreando, cuidando, trabajando, porque esa experiencia de esos 40 años en el desierto lo capacitó también a Moisés para enfrentar lo que tenía que enfrentar, que era libertar al pueblo. Dios te ha hecho pasar por desierto para que tú aprendas. Dios te ha hecho pasar por desiertos para que tú aprendas. Porque la única manera muchas veces que Dios se puede manifestar a nosotros y nos puede hablar es cuando estamos en el desierto. Porque cuando no estamos en el desierto, escuchamos la voz de fulano, escuchamos la voz de mengano, escuchamos nuestra propia voz, que yo soy capaz, que lo puedo hacer, que esto, que el otro, que aquí, que allá. Entonces Dios nos mete en el desierto y ahí no escuchamos más nada salvo la voz de Dios. Y cuando Dios nos mete en el desierto es porque tiene algo mejor preparado para nuestra vida. Y tenemos una amén, si me está entendiendo. Ustedes piensan de que Moisés, cuando tuvo que salir huyendo de Egipto y pasó estos 40 años en el desierto, no se debe haber preguntado por qué pasó lo que pasó, si él había hecho justicia y esto y lo otro y lo de aquí y lo demás allá. ¿Usted piensa que no tiene que haber pasado calor, pasado hambre, pasado necesidades, fatigado por el trabajo? ¿Usted piensa que no pasó todo esto y mucho más todavía? Cosas que nosotros ni siquiera nos imaginamos, como ninguno de nosotros nos puede llegar a imaginar nuestros propios desiertos, salvo algunos que podamos compartir el desierto, con un mal diagnóstico, con una falta de trabajo, que nos pasamos nosotros también por eso y le podemos entender al hermano o la hermana por lo que está pasando, pero la mayoría que no ha pasado por eso no lo entiende, no lo comprende. Como yo alguna vez supe decir, nadie puede llegar a saber lo que pasa por el corazón de una madre cuando se le muere un hijo, hasta que no se le muere un hijo, porque es imposible. Nadie puede saber, un varón, nada puede saber, no puede saber un varón lo que pasa cuando una mujer está pariendo, no lo puede saber porque simplemente no es mujer. Entonces hay cosas que únicamente nosotros sabemos, nosotros entendemos cuando pasamos por ese lugar. Pero cuando estamos pasando por ese lugar como pasó Moisés es porque Dios estaba preparando algo mejor para la vida de Moisés. Dios está preparando algo mejor para tu vida. Tómalo en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Entonces el liderazgo espiritual tiene una dimensión profética. Dios llama a Moisés como profeta y a Aarón como su portavoz. Moisés tenía una relación directa con Dios, hablaba cara a cara con Dios. Éxodo capítulo 33, verso número 11. Aarón, aunque era sumo sacerdote, dependía de la revelación de Dios dada a Moisés. Dios hablaba con Moisés, no hablaba con Aarón. Y Moisés le decía a Aarón lo que tenía que hacer, lo que tenía que hablar. Pero la revelación estaba en Moisés. Tú has aceptado al Señor Jesús como tu Señor y como tu Salvador. Levanta tu manito derecha, por favor. La revelación está en ti. No está en la persona de al lado. No está ni en tu esposo, ni en tu hijo, ni en tu nieto. Está en tu vida la revelación del Espíritu, porque Cristo está viviendo por la fe en ti. Entonces Aarón era la ayuda idónea. Podemos decir, sí, era la ayuda idónea, pero la revelación estaba en Moisés. Ahora yo te hice una pregunta para ir terminando. ¿Por qué Dios lo elige a Moisés y no a Aarón? Porque Dios todo lo ve. Dile a la persona que está al lado tuyo, no te haga el distraído, Dios todo lo ve.
Porque Dios sabía que Aarón no tenía carácter. Aarón hablaba muy bien, tenía elocuencia, era un tipo desenvuelto para hablar, pero no tenía carácter. Y Dios sabía que Aarón no tenía carácter. ¿En qué me baso decirte lo que te estoy diciendo? Porque cuando Moisés se va 40 días y 40 noches arriba al monte a hablar con Dios, cuando Dios lo llama, el pueblo cuando vio de que Moisés no descendía y dijeron, este se murió, el viejito este quedó patapufes de allá arriba, nosotros hagamos la nuestra. Aarón, construir un becerrito de oro porque queremos tener lo mismo que teníamos allá en Egipto, así le adoramos porque ese será nuestro Dios. Aarón se lo hizo porque no tenía el carácter para resistir. Y les confieso que hay una cosa que a mí me falta, que es carácter. Anoche me decían, creo que fue ayer, sí. Pastores, hablando de mi esposa y de mí, de mi esposa. Pastores, ustedes fueron y son muy blandos. Y tienen razón. Porque no tengo el carácter que tendría que tener. Entonces yo jocosamente le dije a la persona que me dijo esto, digo, lo que pasa es que si yo tengo carácter, soy yo, apago la luz y cierro la puerta con llave y no, acá adentro no queda nadie, ni yo quedo acá adentro. A Aarón le faltaba el carácter, por eso Dios no lo pudo poner en reemplazo de Moisés. Y Moisés, con las limitaciones que tenía, Dios sabía que su corazón estaba alineado con él a tal punto de que no se levantó otra persona como Moisés, que habló con Dios figurativamente cara a cara con él, que fue declarado amigo de Dios. Y cierro con esto. Levanta su mano, o levante su mano aquel que tiene limitaciones. Te voy a recordar lo que dijo el apóstol Pablo. 3 veces le pedí al Señor, quítate este aguijón. Y 3 veces me respondió el Señor, bástate mi gracia. Y entonces ahí el apóstol Pablo dice la conclusión de esta enseñanza. Entonces me glorío en mis debilidades. Me alegro que soy débil, porque en mis debilidades me hago fuerte en Cristo Jesús. Hazte fuerte en Cristo Jesús, amado. Porque Dios te ha llamado a otros propósitos más altos. Había un propósito más alto en la vida de Moisés, que Moisés posiblemente en ese momento no lo veía. Y posiblemente el llamado que Dios tiene para tu vida tú no lo ves, pero es mucho más alto de lo que tú esperas, de lo que vas a recibir, porque grande es el Señor en tu vida. Guarda la palabra de fe en ti, guárdala, aplícala. Ponte al lado de personas que te ayuden a edificarte en la fe, ponte al lado de personas que te ayuden a administrar, ponte al lado de personas que te guíen, ponte al lado de personas que te instruyen en el camino del Señor, porque lo maravilloso del Señor viene sobre tu vida, porque estamos en Cristo Jesús y lo mejor va a venir para nosotros por la presencia del Señor en nuestras vidas. Lo mejor está por venir para tu vida, amado. A pesar de que no lo veas, pero lo mejor está por venir para tu vida.